nombre es Federico Quintero y predico la palabra del Señor desde hace un tiempo largo ya. Me congrego en la Iglesia Asamblea de Dios y también estoy colaborando en el pastorado de la Iglesia. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, que es una breve reseña respecto al mensaje que hoy el predicador debe dar. Es así que hoy existen miles de predicadores que quieren captar el interés de la gente para incorporarlos a sus iglesias. Ahora bien, tales predicadores comunican el mensaje extraído de la Biblia. ¿O cuál es la fuente de inspiración de dichos predicadores? Estos anuncian mensajes elaborados de acuerdo a la necesidad de las personas. Si es así, uno se pregunta, ¿qué es más importante en relación a predicar? ¿Es más importante la voluntad de Dios o es la voluntad del hombre, que está ante todo, que es primordial? Por otro lado, dichos predicadores pretenden fundar y sostener una iglesia o pretenden fundar o sostener una agrupación religiosa. ¿Cuál es el fin del predicador, de las predicadoras, al comunicar un mensaje supuestamente bíblico? Estas preguntas tienen sus respuestas en el mensaje que se predica, pues haciendo un breve repaso en el mensaje bíblico que realmente hay que dar, sacamos varias conclusiones. En primer lugar, el mensaje de la cruz genera convertidos. La primera predicación del Evangelio que sucedió en el día de Pentecostés, conforme lo dice la Biblia en los Hechos de los Apóstoles, tuvo como contenido la cruz. Pedro no se dedicó a predicar acerca de su trayectoria como discípulo de Jesús durante 2, 3 o 3 años y medio que duró su estadía acá en la tierra, o su ministerio, el ministerio de Jesús acá en la tierra. No se dedicó de ninguna manera a hablar de sí mismo y de todas las vivencias que tuvo con Jesús, o de todos sus asombros al escuchar al Maestro. Ese día de Pentecostés, Pedro se dedicó a predicar acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, es decir, acerca de la cruz. Si nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. También el mismo capítulo 2 y el versículo 32 dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Luego de explicar el Señor Jesús, acerca del Señor Jesús, de su muerte y resurrección, de explicar todo esto a la gente, luego de explicar acerca del derramamiento del Espíritu Santo, luego de explicar acerca del hablar en otros idiomas, Pedro predicó la cruz. Pedro predicó la cruz. ¿Y cuál fue el resultado del mensaje del apóstol Pedro? Allá mismo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 al 41, dice lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El resultado, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mi hermano, mi hermana, creyente, cristiano, 3.000 judíos se convirtieron al Señor. 3.000 personas que habían abrazado el judaísmo, ya una religión milenaria que corría por la vena de los hebreos, o se convertían en cristianos por la cruz. Hermano, dicho mensaje, el mensaje de la cruz, revolucionaría el mundo aún más allá de Israel. Fuera de los límites de Israel, la cruz, generaría convertidos, más convertidos, más convertidos, hombres de todas las nacionalidades, mujeres de todas las nacionalidades, de distintos colores de piel, se convertirían a Jesucristo al escuchar el mensaje de la cruz. Predicadores de la cruz, por ejemplo, Crisóstomo bautizó a 3.000 personas en Constantinopla en el día 16 de abril del año 404 de nuestra era. Patricio de Irlanda bautizó a 12.000 en un día. Agustín bautizó a 10.000 sajones en el río Swale. ¿Y qué hablar de J.E. Cloche, misionero bautista, que bautizó a 2.222 creyentes en la India en el año 1878? Y el mismo año, el 28 de diciembre, bautizó a 1.671 personas más. ¿Cuál era el mensaje de Crisóstomo, de Patricio, de Agustín, de Cloche? La cruz. Por ello, hoy día
El mensaje de la cruz continúa generando convertidos. Repito, convertidos, no convencidos, no abonados, no religiosos, no simpatizantes, no compañeros, no correligionarios, sino convertidos, hombres y mujeres que abrazan la fe cristiana y en ellos comienza, a partir de esa conversión, una vida nueva, acá en este mundo, y una vida eterna. La cruz es el mensaje principal del Nuevo Testamento. Pero aún ya en el Antiguo Testamento, cuando uno lo lee desde Génesis en adelante, puede notar un hilo rojo que une cada uno de estos libros del Antiguo Testamento y luego continúa en el Nuevo hasta llegar hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Un hilo rojo, la sangre de Cristo. Ya de ella se hablaba, desde Génesis mismo. Mi amigo, el mensaje de la cruz arremete contra las tinieblas. ¿Sí? El mensaje de la cruz arremete contra las tinieblas. Sin lugar a dudas. El diablo y sus tinieblas siempre han influido en el comportamiento de la gente. Muchas personas, después de matar a alguien, de asesinar a alguien, dijeron, bueno, no supe qué me pasó en ese momento. Entendemos que hay influencia de parte de las tinieblas para que el hombre se comporte mal. Muchísimos malos hábitos de las personas tienen su origen en demonios e espíritus inmundos que influyen en el diario vivir del ama de casa, del trabajador, del padre de familia, del hijo, del abuelo, del nieto, de cualquier persona que está lejos de Dios. No existe tratamiento psicológico, psiquiátrico o aún farmacológico que pueda terminar con ataduras tan severas de parte del diablo. No hay forma, no hay libros. Sí, a muchos les hacen un menú de medicamentos para aplacarlos. Pero el problema no está. Continúa allí el problema vez tras vez. Ese problema no está solucionado. Porque hay influencia, hay manifestaciones espirituales que quieren destruir a las personas. El diablo no quiere ir solo al infierno, quiere llevar a muchos con él. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 5, 6, 7, dicen lo siguiente. Los Hechos, capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Lo hemos leído. Mi hermano creyente, mi amigo cristiano,
los espíritus inmundos salían de la gente dando grandes voces. ¿Por qué sucedía esto? Porque aquel siervo llamado Felipe llega a Samaria con un mensaje que salía desde lo más profundo de su corazón, porque ese mensaje él mismo lo había escuchado, ese mensaje lo había llevado a convertirse al Señor Jesucristo. Era el mensaje de la cruz, ese mensaje que él había vivido y que vivía diariamente, ahora lo comunicaba en Samaria, y cuando él comunicó el mensaje de la cruz, el diablo tuvo que huir. Veamos las experiencias del mismísimo Señor Jesucristo en San Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 28. San Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 28, dice lo siguiente: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, dice la Biblia. Versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes. Y el relato continúa. Y el final es la expulsión de los demonios de ese pobre hombre atormentado por el diablo, poseído por los demonios. Mi hermano, los demonios fueron atormentados por el Señor, lo hemos leído. Te ruego que no me atormente, decían los demonios que estaban en esa persona. Hermano, es así. Cristo atormenta a Satanás. El predicador que anuncia la cruz atormenta las tinieblas. Oh, en el nombre de Jesucristo hoy se expulsa a demonios de personas endemoniadas, atadas, oprimidas. El mensaje de la cruz lo puede hacer. Notemos el mensaje del apóstol Pablo, que fue común para todos los predicadores de la primitiva iglesia. Si nosotros buscamos en el Nuevo Testamento el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice lo siguiente. Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Repito, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese era el mensaje del apóstol Pablo a los colosenses. Allá en la cruz, el Señor Jesucristo demostró que Él era el Hijo de Dios, que Él pertenecía a una Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Él había venido a este mundo a desenmascarar a Satanás y a decirle a la gente que Él es un mentiroso y que Él está juzgado y que Él ha sido vencido y que Él ha perdido
las llaves de la muerte que poseía y que esas llaves ahora la posee Jesús. Hermano, no hablamos de la cruz como un objeto de metal. No hablamos de la cruz como un objeto de madera, de papel, de yeso, de hojalata. No hablamos de la cruz como un símbolo nada más. No. Cuando el creyente, cuando el convertido, cuando el predicador enseña, habla, anuncia la cruz de Jesucristo, está anunciando un hecho histórico realizado por el Señor Jesucristo en aquel monte de la calavera conocido, el monte de la calavera Gólgota, donde Jesucristo fue levantado entre dos malhechores y donde en aquella situación, uno de ellos, el que estaba a la derecha de Jesús, le dijo estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta fue inmediata. Jesucristo le dijo: de cierto os digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La cruz da esperanza de vida. Da esperanza de vida, no solamente para esta tierra, para este mundo, sino de vida eterna. Por ello entendemos que este Señor Jesucristo, allí crucificado, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Murieron los tres. Pero aquel que se arrepintió fue a la presencia de Dios mismo. De aquel que el ladrón que estaba a su derecha fue a la presencia del Todopoderoso. Pero de esos tres, el que estaba al medio de ellos, Jesucristo, resucitó al tercer día. Aleluya. Allí se presentó ante sus discípulos. Allí le mostró las manos horadadas, heridas. Allí podía mostrarle a Tomás el incrédulo su costado que había sido traspasado con una lanza en la cruz. Allí podía mostrar su frente, donde habían sido hincados la corona de espina. Allí podía decir el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de la cruz es este tema. En esta oportunidad, mi hermano, mi hermana, el mensaje de la cruz opaca al predicador y realza al Señor. El mensaje de la cruz desluce al predicador o la predicadora. Nosotros sabemos acerca de la capacidad intelectual del apóstol Pablo. Seguramente tú, como creyente, has leído acerca de Pablo, de su vivencia, de lo que nos cuenta los Hechos de los Apóstoles y también lo que nos cuenta la epístola que él escribió. Pablo, judío helenista. Pablo hablaba hebreo, griego, conocía la poesía ateniense. Fariseo, alumno del ilustre maestro Gamaliel. Pablo, ciudadano romano. Y esa ciudadanía, como él lo dijo en una oportunidad, no la consiguió con plata, sino naturalmente, de nacimiento era ciudadano romano. También conocemos
acerca de los dones que poseía. Apóstol, fundador de varias iglesias, de varias congregaciones. Hizo varios viajes misioneros con diferentes equipos de misión. Tuvo varios colaboradores y con ellos fue de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudades tras ciudades, llevando el mensaje de la cruz. Pablo, predicador del Evangelio, enseñador de la doctrina para la iglesia, poseedor de dones de fe, milagros, lenguas. Él mismo lo dijo: yo hablo más lengua que todos, dijo a los corintios. Es decir, hablaba en otros idiomas por inspiración del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de toda la capacidad que tenía el apóstol Pablo, su mensaje era sencillo, que no aprendió con el ilustre maestro Gamaliel, ni con los libros y ni a través de los libros atenienses. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cristo crucificado. Cristo crucificado. Era su discurso, era su prédica, era su verdad central. Era lo principal de todos sus mensajes, Cristo crucificado. Ese mensaje, el mensaje de la cruz, opacó a Pablo y realzó al Señor Jesucristo. Deslució totalmente a Pablo con toda la capacidad que él tenía. Sus títulos, su trayectoria no tenían valor. Que era todo algo secundario. Él hablaba de la cruz y debe ser así. El predicador debe quedar deslucido, totalmente deslucido debe quedar el predicador. Es así, debe quedar deslucido, totalmente deslucido, para que el Señor Jesucristo sea el alabado y el ensalzado. Lo más importante no es el predicador, la predicadora, sino el Señor que anuncia. Solo Jesús debe llevarse toda la gloria. Solo Jesús debe llevarse toda la alabanza y la honra. Por ello, en esta primera parte, con el título El mensaje de la cruz, te he hablado acerca que el mensaje genera convertidos. El mensaje de la cruz arremete contra las tinieblas y el mensaje de la cruz, en tercer lugar, desluce al predicador y realza al Señor Jesucristo.
Mi hermano, mi amigo, este es el mensaje que debe tener cada cristiano, que tú y yo debemos tener para comunicar, pero es necesario que tú y yo estemos a los pies de la cruz. Y para ello, cada momento, cada día, o que estemos bajo la sombra de aquel hecho histórico, de aquella obra de parte de Jesucristo allá en la cruz, todos los días debemos venir a los pies de Cristo, debemos venir ante la cruz del Señor, para allí arreglar nuestras vidas, para allí pedir perdón por nuestros pecados, nuestros errores. Aún siendo convertidos ya, pecamos igualmente, pero cuando venimos a la cruz, tú y yo renovamos nuestro pacto con el Señor, y cuando renovamos nuestro pacto con el Señor, podemos decir: soy un convertido, soy redimido, soy salvo, soy eterno. Hermanos, el mensaje de la cruz debe ser una realidad para tu vida en particular. Y para así también luego sea una realidad para todos aquellos que te van a escuchar como un predicador o como una predicadora de la cruz. Que el Señor te bendiga ricamente.